Well, glory to God. La gloria sea al Señor. Continuar de esperanza del cristiano. Continuamos con la esperanza del cristiano. Okay. All right. So, God is wanting to bring us to maturity. Bueno, entonces el Señor desea traernos a la madurez. Now, one aspect of coming to maturity Y uno de los aspectos de llegar a la madurez and becoming like Christ. y de ser como Cristo, Even when we get to heaven, aun cuando lleguemos al cielo, we still don't have, we are changed into His image, somos transformados a su imagen, but there is still one aspect we do not yet have pero hay un aspecto que aún no tenemos. until the time we have our new body or our resurrection body. Hasta que tengamos nuestro cuerpo resucitado. And when Jesus comes again at the second coming, Y cuando Jesús regrese en su segunda venida, that is the time when the scripture, from 1 Thessalonians in chapter 4, cuando la escritura de 2 Tesalonicenses capítulo 4, the dead in Christ are caught up, los muertos en Cristo resucitarán and those who remain shall be caught up together in the clouds and meet the Lord in the air. y los que aún estén vivos serán llevados y se encontrarán con el And Señor. at that time, our spirit and our soul will be joined to our body, and we will have that new resurrection body. Y en ese momento nuestro espíritu y nuestra alma se unirán a nuestro nuevo cuerpo y entonces tendremos la resurrección completa. Now, Jesus said Ahora el Señor Jesús in Luke's dice Gospel in chapter 20, en Lucas capítulo 20, he says, Luke 20 and verse 35, Lucas 20, 35, Jesus says, Jesús dice, he says, those that are counted worthy to attain that age and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage, nor can they die anymore, but they're equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection. mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. It speaks sons of the resurrection. Hijos de la resurrección. Now the Apostle Paul confirms this truth Ahora el apóstol Pablo confirma esta verdad in the book of Romans en Romanos and chapter 8. y capítulo 8. Romans 8 and verse 23. Romanos 8, 23. And there the Apostle Paul says, Ahí dice el apóstol Pablo, not only they, but ourselves, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So here the Apostle Paul, Aquí el apóstol Pablo, after writing about how the creation is waiting for the revealing of the sons of God, después de escribir sobre cómo la creación espera por la manifestación de los hijos de Dios, that's in verses 19 to 21, en los versículos 19 al 21, then the Apostle Paul continues to say, el apóstol Pablo continúa diciendo, not only that, but No- we also have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Now Paul makes it clear that the time of our full adoption Ahora Pablo es muy claro en que el tiempo de nuestra adopción completa and the revealing of the sons of God y la manifestación de los hijos de Dios will be at the resurrection. será en la resurrección. And at this time, Y en este tiempo, the redeemed and the resurrected saints will be like Christ, los redimidos y los resucitados serán como Cristo, not only in spirit, no solo en espíritu, but also physically. pero físicamente también. And that so
right now, Y en este momento, those who have died, believers who have died, aquellos creyentes que han muerto they're with the Lord in heaven. están con el Señor en el cielo. But in a sense, they have not been fully conformed to the image of Christ, Pero en esencia no han sido conformados enteramente a la imagen de Cristo, because they do not yet have the resurrection bodies. porque aún no tienen el cuerpo resucitado. Now they've become purified and perfected in spirit, Ellos han sido purificados y perfeccionados en el espíritu, but they have not become perfected in body. pero no han sido perfeccionados en el cuerpo. But when the redeemed are also given immortal, glorified bodies, Pero a los redimidos se les da cuerpos inmortales y glorificados. then we will be fully like our Lord and older brother. Y entonces seremos enteramente como nuestro Señor y hermano mayor. And our human body will be changed, it will be transformed to be like his. Y nuestro cuerpo humano será transformado para ser como el de Él. Now in 1 Corinthians 15, Ahora en 1 Corintios 15, that's the chapter, the resurrection chapter. este es el capítulo de la resurrección. The Apostle Paul is speaking about the resurrection, and he's speaking about the differences of glory. Y el apóstol Pablo está aquí hablando sobre la resurrección y sobre las diferencias en gloria. Now, in chapter 15, we see the glorious inheritance En el capítulo 15 vemos la herencia gloriosa that is awaiting us que nos espera as part of the hope of the Christian. como parte de la esperanza del cristiano. Is the glorious inheritance to come. Hay una gloriosa herencia por venir. And verse 41 En el verso 41 to 43. al 43, If we could read that in Spanish. una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. So, in these verses, En estos versos, there's the glory of the sun, una es la gloria del sol, there's the glory of the moon, una es la gloria de la luna there's the glory of the stars. y otra la de las estrellas. 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 Now, if you go outside Si uno sale when there's no moon cuando no hay luna and there's no clouds, y no hay nubes and you look up at the sky y mira hacia el cielo, and you can see many estrellas. uno puede ver muchas estrellas. Muchas estrellas. And as you look at those estrellas, Y conforme vemos esas estrellas, you know, some are very bright. algunas son muy brillantes. Muy bright, Brillante. brillante. Some muchas brillante. Algunas muy brillantes. There's some muchas brillante, and there's some less bright Hay otras menos brillantes and less bright. y menos brillante. Brillante, brillante, brillante. And there's other ones, you can hardly see them. They're so dim. Y algunas otras apenas se ven porque son muy más opacas. So again, you have differencia. There's differences in glory. Así que nuevamente vemos una diferencia en gloria. It's going to be like that with the saints, with Christians. Y así será con los santos, con los cristianos. You know, in heaven it'd be like that, but on earth also. Y en el cielo será así, pero en la tierra también. God wants us to be those who will shine brightly for the Lord. El Señor desea que nosotros seamos brillantes para el Señor. And as there are millions of stars, Y así como hay millones de estrellas, but all at different sizes, there are different sizes, and shine with differences of brilliance. pero todas tienen distintos tamaños y tienen distintos destellos. Now, in verse 46, En el verso 46 there's a principle there. It says, first, howbeit was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterwards that which is spiritual. vemos un principio. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Now, the scripture we've been talking about from Colossians 1:27. Ahora, la escritura que hemos estado viendo de Colosenses 1:27, Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Now, in these verses from 1 Corinthians, En estos versos de 1 Corintios, we read how our mortal bodies, our perishable bodies,
will be raised up, glorious bodies, incorruptible bodies. Leemos cómo estos cuerpos corruptibles, inmortales, serán resucitados a ser cuerpos incorruptibles And they'll be raised in glory. y serán levantados en gloria. You know, when on the mountain of transfiguration, En el monte de la transfiguración, Moses Moisés and Elijah were there, y Elías estaban allí. and they were in their resurrection bodies. Y ellos tenían sus cuerpos resucitados. And Jesus, Y Jesús, the glory of God was upon him. la gloria de Dios estaba sobre él. His face shone like the sun. Su rostro brillaba como el sol. His garments were sparkling white. Sus vestiduras eran blancas. Jesus was revealed in his glory. Jesús fue revelado en su gloria. And in Colossians 1 verse 27, Y en Colosenses 1:27, that will be the fulfillment of that, the complete fulfillment of it. este es la plenitud, cuando esto sea completado. Because when the sons of God, when we get our resurrection bodies, Porque cuando obtengamos nuestro cuerpo resucitado, the sons of God will shine with the glory of God. los hijos de Dios brillarán con la gloria de Dios. Now Jesus said, Ahora Jesús dice Matthew 13:43, en Mateo 13:43, then the righteous shall shine forth entonces los justos resplandecerán as the sun como el sol in the kingdom of their Father. en el reino de su Padre. So we have the glory of God Así que tenemos la gloria de Dios shining forth from us, brillando de entre nosotros, shining forth from us. brillando de entre nosotros. Now, I believe Ahora yo creo we're gonna the glory of God que la gloria de Dios will be upon us estará sobre nosotros when we have our resurrection bodies, cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado, when we get to heaven, cuando lleguemos al cielo, at the resurrection, en la resurrección, at the return of Jesus. en el retorno de Jesús. But Pero as revival comes, conforme se acerca el avivamiento, even before the coming of the Lord, antes de la venida del Señor, there's going to be like a foretaste of this. va a haber como una degustación de esto, And the glory of God y la gloria de Dios will come upon his church. vendrá sobre su iglesia. Isaiah prophesies of this Isaías profetiza de esto. in Isaiah 60. En Isaías 60 And he says, arise, dice, levántate levántate, shine, y resplandece, resplandece, for thy light is come, porque ha venido tu luz and the glory of the Lord shall come upon thee. y la gloria del Señor vendrá. And even in this age, Y aún en esta era, before the resurrection of our bodies, antes de la resurrección de nuestro cuerpo, God, upon that church that is going on in God, Dios pondrá sobre la iglesia God will reveal his glory. y revelará su gloria. And Isaiah continues that, you know, there's great darkness in the world. E Isaías continúa diciendo que en la oscuridad del mundo, And the darkness is getting darker and darker and darker. y que esta oscuridad se hará más y más y más oscura. But in the midst of that, Pero en medio de ello, the glory of God la gloria de Dios will come upon his people. vendrá sobre su pueblo And we will shine. y brillaremos. People will shine with the glory of God. Habrán quienes brillarán con la gloria de Dios. When Moses had been on that mountain, Cuando Moisés estuvo en el monte, 40 days, 40 nights, 40 días y 40 noches, when he came down from the mountain, cuando descendió, he did not even realize it. él ni siquiera se percató, But his face shone with the glory of God. pero su rostro brillaba con la gloria de Dios. He had to take a veil and put the veil over his face, Él tuvo que sacar un velo y ponerlo sobre su rostro, because the people could not look upon him. porque la gente no podía verlo. You know, when Jesus appeared on the transfiguration, Y cuando Jesús apareció en la transfiguración, there was the brilliance of the glory of God. había un brillo de la gloria de Dios. And even in this age, Y aún en even as este tiempo, revival comes, cuando venga el even avivamiento, before the resurrection, aún antes de la resurrección, God's glory will come upon his church. la gloria de Dios vendrá sobre su iglesia. And I believe too Y yo creo también that there'll be occasion when the visible cloud of God's glory will fall. que habrán momentos cuando aún la nube visible de Dios caerá.
And I've spoken to people Y yo he hablado con gente who've told me que me han dicho in services, times of worship, que durante los servicios o tiempos de adoración the visible, literal glory has come. han visto la nube visible de Dios descender, Sometimes like a cloud. a veces como una And nube they've visibly been able to see it. que pueden ver físicamente. It happened in Cuba Eso sucedió en Cuba, at a meeting then when they were worshiping the Lord. durante una reunión de They adoración. looked up the visible cloud of God's presence. Pudieron ver la nube visible de la presencia de Dios. Another time in France, En otra ocasión en was Francia, and the pastors were on the platform, cuando los pastores estaban en la and there was a plataforma, visible cloud of God's glory around the pastors. The people saw it, la gente pudo ver una nube visible sobre los pastores and God came down in the midst. y Dios descendió en medio. You know, one time in India, and that's what happened at the dedication Y esto es lo que sucedió durante la dedicación of the Temple of Solomon. del templo de Salomón. The ark was taken into the Holy of Holies. El arca fue llevada al lugar santísimo. Solomon prayed, Salomón oró and then the fire of God came down y el fuego de Dios descendió. supernaturally. De manera sobrenatural It consumed the sacrifice on the altar. consumió el sacrificio del altar It burnt the sacrifice. y quemó el sacrificio. The fire of God. El fuego de Dios. Nobody lit the fire. Nadie encendió el The fuego, fire came from heaven. sino que vino del cielo. The fire comes upon the altar of consecration. Y cae sobre el altar de la consagración. The fire of God came down. El fuego de Dios descendió 2 Chronicles 7 verse 1. en 2 de Crónicas 7:1. But also, Pero también the glory of God came down la gloria de Dios descendió visibly. visiblemente. And the 120 priests, Y los 120 sacerdotes they weren't able to stand up. no pudieron estar de pie And they fell down y cayeron under the anointing and the power of God. postrados a la unción y poder de Dios. And there was that literal glory. Y esa gloria literal. And the presence of God was there. La presencia de Dios estaba allí. I have not yet seen that literal glory of God. Yo aún no he visto esa gloria literal de Dios. I am praying that I will. Y estoy orando para poder verla. But I've been in some meetings Pero he estado en reuniones where it's like the glory and the presence of God has descended. donde se siente que la presencia de Dios y su gloria And han descendido. everybody in that meeting Y todos en esa reunión knew God was there. sabían que Dios estaba allí. In New Zealand, En Nueva Zelanda, when I was young, cuando era joven, and now I'm old, my hair is white. ahora soy viejo con pelo blanco. But when I was young, Pero cuando era joven, in my 20s, en mis años en los 20s, there was a revival, a move of God in my country, in New Zealand. hubo un avivamiento, un mover de Dios en mi país, en Nueva Zelanda. Every month, Y cada mes there'd be about 1,000 people. llegaban alrededor de 1000 personas. And they pray and fast 3 days. Y oraban y ayunaban por 3 días. And then we'd come together and pray. Y se reunían a orar. And I remember those prayer meetings. Y recuerdo esas reuniones. 1,000 people Miles de personas crying out to God, clamando a Dios, praying in tongues, hablando en lenguas, fervently. fervientemente. And just like the power of God coming. Y el poder de Dios And just descendía. like the atmosphere. Y era una It was atmósfera, almost like electricity. casi como electricidad. And people, continually being saved. Y la gente siendo salva de continuo. Sometimes we just worship the Lord. A veces solo adorábamos al Señor. People healed in their seats. Y la gente era sanada en sus lugares. And it was like God came in our midst. Y era como si Dios descendía en medio nuestro. His presence, Su His presencia, glory. su gloria. Another time I was in India. Hubo un tiempo en que yo estuve en la India And it was in a village. y estaba en una aldea. And there were village pastors, village workers. Y habían pastores en la aldea, habían trabajadores. We were having some meetings. About 300 were there. Y teníamos una reunión, habían como 300. I was just sitting on the platform. Y yo estaba sentado en la plataforma. And my Indian friend, his name is Ezekiel.
Y mi amigo indio, su nombre es Ezequiel, he was leading the worship, él estaba liderando la alabanza. and people were standing up, La gente estaba de pie and they're worshiping God, y estaban adorando al Señor, singing in tongues. hablando en lenguas. And in that building, Y en ese edificio it was like the presence of God came es como si la presencia de Dios Like- había llegado in a tangible way. de manera tangible. You could feel it, you could sense it. Se podía sentir. God came down. Dios descendió. And as I opened my eyes, Y cuando abrí mis and ojos, then I looked at the front row, vi la primer fila and then bang, 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 bang. y bang, 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 bang. People could not stand. La gente no podía estar de pie. They fell down backwards. Ellos cayeron para atrás It was a concrete floor, y era un suelo de concreto, hard floor. duro, Nobody to catch them. y nadie los estaba agarrando. And then the second row, Y en la segunda fila, bang, 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 bang. the third row, La bang, tercera bang. fila, bang, bang. Within a few minutes, Y en pocos minutos, nobody touched them. nadie los tocó, Nobody laid hands on them. nadie les impuso manos. God came down Dios descendió within a few minutes. y a los pocos You minutos know, bodies on top of one another, habían cuerpos encima de otros and there were about 300 people y alrededor de 300 personas on their back, en sus on espaldas, the floor, en el suelo, under the power of God. bajo el poder de Dios. And the presence of God was so strong, Y la presencia de Dios era tan you fuerte could almost reach out and touch it. que casi se podía alcanzar y palpar. And then there was a young Indian man. Habían estos jóvenes de la India God gave him a vision, que Dios les dio una visión and he began to prophesy. y empezaron a profetizar And he had a vision of the nation of India y tuvieron una visión de la nación de la India and revival coming, y el avivamiento llegando, starting in the south empezando del sur and coming forth to the north. hacia el norte. And he saw fires of revival, Y vieron fuegos de and the avivamiento power of God being manifest. y el poder de Dios manifestándose. You know, times like that, Momentos como esos, you have a taster, a touch, uno puede degustar un toque, like a little foretaste como una pequeña degustación of what God is going to do, de lo que Dios está por hacer, of what God is going to do. de lo que Dios está por hacer. And already, Y ya está. when I first went to India, Cuando yo fui la primera vez a it India, was my wife and I went, our kids were small, con mi esposa, mis hijos eran pequeños, 1982. en 1982. And I remember there, I preached in one church in Madras. Recuerdo que prediqué en una iglesia en Madras. That's Chennai, it's in the south. Esto está en el sur. And at that time, two different churches I preached in that city. Y en esa ciudad prediqué en dos iglesias. And there was about maybe, several hundred people, maybe about 300 people, 400 people in both churches. Y había quizás entre 300 y 400 personas en las dos iglesias. Today, Hoy, those two churches, esas dos iglesias, both of them are over 20,000. las dos tienen más de 2,000 miembros. And in the south, many, many people have come to the Lord. Y en Many el- healings, many miracles. Y en el sur muchos han llegado al Señor, han habido muchos milagros y sanidades. In the north of India, En el norte de la there's India a lot of Hindus, there's Muslims there. It's a lot harder. Persecution against Christians. hay muchos hindúes y muchos musulmanes y es más difícil, hay persecución. But God is already in the south beginning to move in a wonderful way. Pero el Señor ya comenzó a moverse desde el sur. But it's just like a foretaste Pero esto es solo una degustación of what God will do in these last days. de lo que el Señor está por hacer en los últimos días. And so the glory of God Así que la gloria de Dios, and shining like stars. brillando como estrellas, Yes, it will be after the resurrection when we get our resurrection bodies. esto sucederá después de la resurrección cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado. But even in this life, Pero aún en esta vida, even before the Lord comes, antes de la venida del Señor, God's people el pueblo de Dios who are going on for Him que han perseverado en Él are going to shine. brillarán And the light and glory of God will be upon them. y la luz y la gloria de Dios estará en ellos. How we have the glory of God upon us. ¿Cómo es que tenemos la gloria de Dios sobre nosotros? We see from Christ on the transfiguration. We see from Moses when he came down from the mountain. Lo vemos en
Cristo en la transfiguración y en Moisés cuando descendió del monte. Now, all the resurrected saints, Ahora, todos los santos resucitados, they will partake of the glory of God. ellos participarán de la gloria de Dios. But it's clear even from the analogy of the stars Pero es más claro desde la analogía de las estrellas that some of the resurrected sons of God will be more glorious than others. que algunos hijos resucitados, unos hijos de Dios resucitados, tendrán mayor brillo que otros. Like Paul says, there's the glory of the sun, there's the glory of the moon, there's the glory of the stars. Como lo dice Pablo, está la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas. And even the stars differ in glory. Y aún las estrellas difieren en gloria. And as the natural bodies shine with different glories, Y así como nuestro cuerpo natural brillará en glorias distintas, so will the saints' resurrected bodies, they will shine also with different glories. también así los cuerpos resucitados brillarán con distintas And glorias. of course, the Lord Jesus himself will be the most glorious of all. Y por supuesto, el Señor Jesús será el más glorioso de todos. And, in the book of Revelation, En el libro Apocalipsis, when John cuando Juan writes that Christ will be the light of the New Jerusalem, escribe que el Señor será la luz de la Nueva Jerusalén. we read in chapter 21, 23, Lo vemos en el capítulo 21, verso 23. the New Jerusalem, the city had no need of the sun or the moon to shine in it. La Nueva Jerusalén no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, For the glory of the Lord illuminated it, porque la gloria de Dios la ilumina and the Lamb is its light. y el Cordero es su lumbrera. And the prophet Daniel, Y el profeta Daniel, he also spoke about the resurrected saints él también habló sobre los santos resucitados and how they will shine with different degrees of glory. y cómo han de brillar con distintos niveles de gloria. And, the angel said to him, Y el ángel le dijo: many of those who sleep in the dust of the earth, they shall awake. muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel 12 and verse 2 and 3. Daniel 12, versos 2 y 3. And it says, those who are wise Y dice: y los entendidos shall shine like the brightness of the stars. resplandecerán como el resplandor del firmamento. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Have you heard of John Bunyan? ¿Han escuchado de John Bunyan o Juan Bunyan? What was the book that he wrote? ¿Cuál fue el libro que él escribió? Pilgrim's Progress. El progreso del Okay. peregrino. And I think it's right that outside of the Bible, that's been printed in more languages than any other book. Y si no estoy mal, después de la Biblia es el libro que más impresiones ha tenido. And he wrote one book Y él escribió un libro on the visions of heaven and hell. sobre las visiones del cielo y del infierno. And in that book, Y en ese libro he tells the story of an angel who brought him to see heaven and see hell. nos cuenta la historia de un ángel que lo llevó por un recorrido en el cielo y en el infierno. And while John Bunyan was in heaven, this angel was, while he was in heaven, he had this conversation with one of the saints in heaven. Y Juan Bunyan, estando en esta visión, tuvo una conversación con los ángeles. And John Bunyan asked the person in heaven, Y Juan Bunyan le preguntó: he said, as I looked amongst the saints, cuando miro entre los santos, some were shining with greater brightness than others. algunos brillaban con más gloria que otros And they have different degrees of glory. y tenían distintos niveles de gloria. And the person in heaven replied, Y esta persona en el cielo le respondió: the happiness and glory which all the blessed they here enjoy is the result of their communion with and love to the Lord. la felicidad y la gloria que disfrutan aquí todos los benditos es el resultado de su comunión y amor para con el siempre bendito Dios. And the more we see him, the more we love him. Cuanto más lo vemos, más lo amamos. And love changes our souls into his nature, and from this results our glory. Y el amor cambia nuestra alma para que tengamos su naturaleza. De esto proviene nuestra And gloria. it says the different degrees of glory, Y dice, esto hace la diferencia en los grados de gloria. but there's no murmuring, one to another, Pero no hay ninguna murmuración entre ellos. because
You know, everybody is joyful, everyone is happy. Porque todos están gozosos y todos están felices. But some vessels are, you know, greater than others. Pero algunos vasos son mayores que otros. As it were, hold more than others. Y algunos pueden contener más que otros. And each is filled and none are complaining. Y todos están llenos y ninguno se queja. And he said, my answer to your question Y le dice, mi respuesta a tu pregunta is those who have the most enlarged capacity to love God most. es que aquellos que tienen mayor capacidad, They are the ones who are changed more into his glory, into his likeness. aman más a Dios y por tanto son cambiados más a su imagen. And he says, you know, do not think this strange to you, Y le dice que esto no te sea extraño, because even amongst the angels of God, porque aún entre los ángeles de Dios there's diversities of order. hay diversidad de orden. There's big angels. Están los ángeles grandes, There's little angels los pequeños, who look after children. que miran a los niños, que cuidan a los There's niños, huge angels los ángeles gigantescos, who are given the control of cities or nations. a los que se les da control sobre ciudades o naciones. There's big difference in sizes. Hay diferencias entre los tamaños, But there's also differences in the brilliance and the glory that they have. pero también hay diferencia en el brillo y la gloria que And tienen. John Bunyan was told in this vision Y a Juan Bunyan se le dijo en esta visión about, you know, there were different degrees of glory Que- amongst the redeemed in heaven. que habían diferentes grados de gloria entre los redimidos en el cielo. But no one is jealous, nobody complains. Pero nadie está celoso, nadie se queja. Everyone is as full of God's glory as they're able to contain. Porque todos están tan llenos de la gloria de Dios según su capacidad. So even though they're different, Así que aun cuando son diferentes, in one sense they're all equal and satisfied. en cierto sentido todos están igualmente satisfechos. You know, the Apostle Paul says, Y el apóstol Pablo dice, as we minister to the Lord, conforme ministramos al as Señor, we worship God, conforme adoramos al Señor, something is happening. algo sucede. We are being changed Estamos siendo cambiados from glory de gloria to gloria to gloria. en gloria, The gloria to gloria. de gloria en gloria, de gloria The gloria en gloria. and gloria. The gloria and gloria. From glory to glory, we are being changed into the image of our Lord. De gloria en gloria somos transformados a la imagen de Dios. And we want to continue Y debemos continuar as we spend time in His presence, mientras pasamos tiempo en su presencia, as we pray, conforme oramos, as we worship the Lord. conforme adoramos al Señor. Something is happening. Algo sucede. There's a change. Hay un cambio, There's a presence. hay una presencia. We're being changed into His likeness. Estamos siendo transformados From a su glory semejanza, to glory. de gloria en gloria, As we love the Word of God. conforme amamos la As palabra we de Dios meditate on the Word of God. y meditamos en su As we palabra, study the Word of God. mientras estudiamos su palabra. Something is happening on the Word on the inside. Algo sucede en el interior And we are being changed. y estamos siendo cambiados. I remember in India, Recuerdo en la India, you know, some of the seminars we had. en algunos de los seminarios que llevamos a And cabo, sometimes I'd watch somebody worshiping the Lord. a veces observaba a alguien adorando al Señor And I'd look at them. y los observaba And I'd just see they were lost in God. y podía ver que estaban perdidos en el Señor. I'd never spoken to them. Nunca les había hablado, Didn't know them. no los conocía, But I just looked at them pero los miraba as they worshipped. conforme adoraban. And there was a beauty. Y había una belleza, The beauty of Jesus. la belleza de Jesús. There was a loveliness. Había un amor And there was a radiance. y había una radiancia. The Lord was upon them. El Señor estaba sobre And ellos. that will increase and increase and increase Y esto se incrementaba y se incrementaba y se incrementaba. as we keep falling in love with Jesus and minister unto Him. Conforme seguimos enamorándonos del Señor y adorándole. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo he said, I dice, consider the sufferings of this present life. They're not worthy to be compared to the glory that shall be revealed in us. tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. And so the resurrected saints, Así que los santos resucitados they will also reign with Jesus. reinarán con Cristo. You know, we go back to the beginning.
Vamos al principio. Genesis 1:26. Génesis 1:26. God told Adam El Señor le dijo a Adán he was to have dominion. que él tendría dominio. In other words, he was to rule, he was to reign, he was to have authority. En otras palabras, él debía reinar, él debía tener autoridad. He was created in the image and the likeness of God. Porque fue creado en la imagen y semejanza de Dios. He was like God, Era como Dios, in the image of God, en la imagen de Dios, with the character of God, con el carácter de the Dios, holiness of God, the purity of God, the La- love of God. la pureza y la santidad de Dios. He was made in the likeness of God. Él fue hecho a la semejanza de Dios. We have a face. Tenemos un rostro, God has a face. Dios tiene un rostro, God has legs. Él tiene piernas. We're created with legs. Nosotros somos creados con God has piernas. a hand. Él tiene manos We have a hand. y nosotros las God tenemos. has eyes. Él tiene ojos, We have eyes. nosotros los We're tenemos. created in God's likeness. Somos creados a la And semejanza God de said, Dios. have dominion over the fish, over the birds of the air, over the cattle, over every creeping thing of the earth. Y el Señor le dijo, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. But they lost it. They lost it when they submitted to the devil, when they sinned. Pero lo perdieron cuando se sometieron al diablo. But through what Jesus has done on the cross, Pero lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz, we are being redeemed nosotros, por ello, nosotros somos redimidos. and being prepared to fulfill God's plan for man to rule and to reign. Y estamos siendo preparados para completar el plan de Dios de gobernar y de reinar. God is preparing his sons El Señor está preparando a sus hijos for their future inheritance. para su herencia futura. And now, Y ahora we are learning lessons. We are being prepared estamos aprendiendo lecciones, estamos siendo preparados for our position in his kingdom. para nuestra posición en el reino. Now, Paul says in Romans 5, verse 17, Y Pablo dice en Romanos he 5:17, says, those who have abundance of grace and the gift of righteousness. dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la And justicia, he speaks of reigning not just only in heaven, but it says in this life also. y dice que no solo reinarán en el cielo, sino en esta vida también. In this life, En esta vida, God wants us to reign. el Señor quiere que reinemos, He wants us to have authority. que tengamos autoridad, He wants us to be more than que conquerors. seamos más que vencedores. And we will fully enter that in the millennium. Y entraremos en su integridad a esto en el milenio, After the first resurrection. después de la primera resurrección. But even in this life, Pero aún en esta vida, when Christ returns in glory cuando Cristo regrese en gloria to begin the millennium, para iniciar el milenio, we read in Revelation 20, verse 6. leemos en Apocalipsis 20, verso 6. Blessed and holy is the one who has part in the first resurrection. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. On him the second death has no power. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him for 1,000 years. sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. So it's Jesus, Revelation speaks about reigning, having authority, ruling with Jesus on earth for 1,000 years. That's the millennium. Y así que Apocalipsis nos habla de reinar enteramente con Cristo durante un periodo de 1000 años. Y esto es el milenio. And the sons and daughters of God will be given different positions Y a los hijos e hijas de Dios se les darán distintas posiciones and different levels of authority. y distintos niveles de autoridad. Now, Jesus himself, Jesús mismo he is the King of all kings. es el Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de Señores. And at this time, y en este tiempo the kingdoms and nations of the world los reinos y naciones del mundo will be ruled from Jerusalem serán gobernados desde Jerusalén in the millennium, en el milenio, from Mount Zion. desde el monte de Sión, And Jesus shall reign. y Jesús reinará. And who will be king in Israel? ¿Y quién será el rey sobre Israel? David. David. David, he will be the king in Israel. Él será el rey sobre Israel. Jerusalem will be the international capital. Jerusalén será la capital internacional. Each nation will have its own local rulers. Cada nación tendrá su propio gobernador local. Jesus promised Y Jesús promete
In Revelation 2, En Apocalipsis 2, he who overcomes and keeps my works until the end, I will give power over the nations. que el que venciere y permaneciere hasta el fin, tendrá autoridad sobre las naciones And he shall rule them with a rod of iron. y las regirá con vara de hierro. So David will be the king over Israel. Así que David será rey sobre Israel. Jeremiah 30 verse 9. Jeremías 30, verso 9. But just like on earth, Pero así como en la tierra, there will be governors habrá gobernadores of states, de- or provinces. de estados o de provincias. And remember Jesus spoke to the 12 apostles. Y recuerdan que Jesús le habló a los 12 apóstoles And Jesus declared y declaró that the 12 apostles que los 12 apóstoles would rule over the 12 tribes. gobernarían sobre las 12 tribus. And when Jesus was teaching about the future reward of his servants, Y cuando Jesús habla sobre el galardón o la recompensa futura de sus siervos, Peter asked Jesus, what would be the reward of the prophets? Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuál será el galardón de los profetas? And Jesus replied, Y Jesús responde Matthew 19:28, en Mateo 19, 28, he said, assuredly I say to you, de cierto os digo, when the Son of Man sits on the throne of glory, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, you disciples, you followed me, ustedes discípulos, ustedes que me han seguido, you will also sit on 12 thrones, también se sentarán en 12 tronos judging the 12 tribes of Israel. para juzgar a las 12 tribus de Israel. And as we already saw from Luke 19, Y como ya vimos en Lucas 19, Jesus taught that his disciples would rule over cities. Jesús enseñó que sus discípulos reinarían sobre ciudades. And in the parable he told, Y en la parábola que él narra, 10 men, they got 1 pound each. 10 hombres, cada uno obtuvo una mina. Then the master went away, Luego el amo se fue and the one who got 10 pounds from the 1 pound, y el que obtuvo 10 minas de una, Jesus said, well done, Jesús le dice, bien hecho, bien hecho. Go and rule over 10 cities. reina sobre 10 ciudades. And the one whose minas got 5 pounds, Y el que obtuvo 5 minas de su mina, Jesus said, go and rule over five el cities. Señor le dice, reina sobre 5 ciudades. So there'll be levels of reigning or levels of authority in the millennium. Así que habrán niveles de reino, niveles de autoridad. And then there'll be governors and there'll be mayors over cities. Habrán gobernadores, habrán alcaldes sobre ciudades And there'll be rulers over nations. y también habrán gobernadores de naciones. We don't know. Maybe Joseph, he might be the ruler over Egypt. No sabemos, pero quizás José sea el gobernador de Egipto. And, he was in charge. He was the prime minister there. Él era el primer ministro en Egipto. He saved the nation from famine. Salvó a la nación de la hambruna. Maybe Daniel will have some important position there in one of those Middle East countries. Quizás Daniel tenga una posición muy importante en una nación del Medio Oriente, Just as he governed there, while he was alive. tal como gobernó mientras en vida. And maybe some of the most godly Christians, there'll be, governors and mayors over provinces and over cities. Y quizás algunos de los cristianos más piadosos tendrán posiciones como gobernadores de provincias, de ciudades. And so, by the grace of God, Y por la gracia de Dios we want to be those. debemos ser, Because of the life we live for Christ on earth, a través de la vida que llevamos en la tierra, we will qualify for the position that God has for us in the millennium and then in eternity. que podamos calificar a la posición que el Señor tiene para nosotros en el milenio y por la eternidad. Who will qualify in the millennium? ¿Quién calificará para entrar al milenio? And what level will it be? ¿Y en qué nivel estará? A mayor, a governor, a king. ¿Será un alcalde? ¿Será un gobernador? ¿Un rey? Those who gain a higher vision. Aquellos que obtienen una visión mayor, Those who undergo the greater preparations. los que pasan por mayor preparación. Maybe among those who will be chosen by the Lord Quizás algunos serán escogidos por el Señor for these higher positions. para estas posiciones de alto nivel. And then there's not only the millennium, Y no solo en el milenio,
But after the millennium, sino después del milenio there are the ages to come in eternity. y en los siglos venideros por la eternidad. The ages to come in eternity. En los siglos venideros por la eternidad. And in the last 2 chapters of Revelation, Y en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, Revelation 21 en Apocalipsis 21, tells us how the Lord will create a new heaven se and a nos, new earth. se nos narra cómo el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva. This earth Esta tierra and this heaven, y este cielo we've got 7,000 years. tenemos 7,000 años. We're nearly at the end of 6,000. Estamos al borde del final de los 6,000 años. Then there's the millennium, Luego viene el milenio, 7,000. 7,000 años. Then this earth Luego esta will tierra be burnt. será quemada. This heaven will finish. Este cielo terminará And there's a new heaven. y vendrá un nuevo cielo, There's the new earth. una nueva tierra And there's a new Jerusalem, y una nueva Jerusalén which will come down. que vendrá. In the last 2 chapters of Revelation, Y en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, Revelation 21:7, Apocalipsis 21:7, he who overcomes shall inherit all things. el que venciere heredará todas las cosas, I will be his God, he shall be my son. y yo seré su Dios y él será mi hijo. And if we're going to inherit all things, Y si vamos a heredar todas las cosas, it would suggest that the authority that God will entrust to his sons, se nos sugiere que la autoridad que el Señor pondrá sobre sus hijos it will increase in the ages or dispensations to come. aumentará en los siglos y en las eras venideras. Now, when we talk about the future and the ages to come, Cuando hablamos del futuro y de los siglos venideros, it's like we see through a glass darkly. es como si viéramos a través de un cristal oscuro. We see through a mirror dimly. We just have we don't see in clarity. We just see a little bit. Vemos, es como si miramos en un espejo opaco. No tenemos mucha claridad, no podemos ver muy bien. But we can expect from our knowledge of God's character Pero podríamos esperar basado en el conocimiento que tenemos del carácter de Dios, that his plans will continue to grow and to unfold que sus planes continuarán creciendo y desenvolviéndose throughout all of eternity. por toda la eternidad. Throughout all of eternity. Por toda la eternidad. So this present order, there's 7 dispensations in our present earth. Así que este orden presente, estas dispensaciones, And the last 3 are the age of the law, the church age, and then the millennium. las últimas 3, la dispensación de la ley, la dispensación de la iglesia, la dispensación del milenio. During the millennium, Satan will be bound. Durante el milenio, Satanás estará encadenado. And those saints Y los santos who are resurrected que han sido and resucitados receive their resurrection bodies, y hayan recibido sus cuerpos resucitados, when Jesus returns, cuando Cristo regrese, they will rule and reign with Christ during that period of the millennium. ellos gobernarán y reinarán con Cristo durante este milenio. And they will rule the nations in righteousness. Y reinarán a las naciones con justicia. And Jesus Christ will be among us Y Cristo Jesús estará entre nosotros, as he rules the world from Jerusalem. gobernando al mundo desde Jerusalén. And Habakkuk tells of this glorious time. Y Habacuc nos dice de este tiempo glorioso, And speaking of the millennium, hablando del milenio, and it says in Habakkuk 2 and verse 14, y dice en Habacuc 2:14, the earth shall be filled with the glory of the Lord, que la tierra será llena de la gloria de Dios, even as the waters cover the sea. así como las aguas cubren la mar. And in the book of Ephesians, Y en el libro de Efesios, even after the millennium, aún después del milenio, we get a little glimpse. podemos ver un pequeño adelanto. And in chapter 2 and verse 7, Y en el capítulo 2, verso 7, it says, in the ages to come, dice en los siglos venideros. that's after the millennium, Y esto es después del milenio. he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us. Mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. And from the Greek in this verse, Y el griego en original en este verso, there will be many ages yet to come habrán muchas eras por venir in the plan and purposes of God.
en el plan y propósito de Dios. Many ages yet to come. Muchas eras aún por venir. And you know what will happen during those future ages in the new heaven and the new earth? Y lo que suceda durante esas nuevas eras, en el nuevo cielo y nueva tierra, You know, we probably cannot even comprehend with our finite minds. probablemente no lo podemos comprender con nuestras mentes finitas. You know, the glory and the power and the majesty of our eternal God. La gloria, el poder y la majestad de Dios. And there'll be a progression and there'll be going on. Y habrá una progresión, una continuidad. You know, even in the, you know, Pastor Bailey had seen colleges in heaven and learning and studying and people with different jobs and buildings going up. Hemos oído del pastor Bailey que él ha visto escuelas, institutos en el cielo, gente trabajando, construyendo cosas. You know, our Heavenly Father, He's infinite in power and in wisdom. Porque nuestro Padre Celestial es infinito, infinito en poder y en majestad. And in the ages to come, Y en los siglos venideros, He will continue to show us the exceeding riches of His grace. Él continuará mostrándonos sus glorias y riquezas abundantes. So the hope of the Christian, Así que la esperanza del cristiano it goes far beyond even this life. va mucho más allá de esta vida. It goes far beyond what we can even conceive in our mind. Va mucho más allá de lo que nuestra mente pueda concebir. As the Apostle Paul wrote to the Corinthians. Como le escribió el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corinthians 2 and verse 9. 1 Corintios 2:9. As it is written, Como está escrito, eye has not seen, ojos que no han visto, ear has not heard, oídos que no han oído, neither has entered into the heart of man ni ha entrado en el corazón del hombre. the glorious things that God has prepared for those who love Him. Son las glorias que el Señor ha preparado para los que le aman. What glory, what wonder, ¡Qué gloria y qué majestad! what tremendous things God has in store for each of our lives. ¡Qué cosas tan tremendas el Señor guarda para nosotros! And even the glimpses Y aún los vistazos that we can now comprehend, que podemos ahora comprender you know, they're so wonderful son tan maravillosos that we should dedicate our lives fully que deberíamos dedicar nuestras vidas enteramente towards the hope of obtaining this glory. a la esperanza de obtener esta gloria. Amen? Amén. Amen. 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 Now, we're going to look a bit now at the let's just stand up for a minute. Stand up. Pongámonos de pie. I don't want anybody falling asleep on me. No quiero que nadie se me duerma. All right. Stand up. Stand on your tiptoes. Pónganse de pie sobre sus Lift up your hands. dedos. Have a good stretch. Levanten sus manos, estírense, Breathe in deeply respiren profundamente and say, Gloria a Dios. y digan gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. You may be seated. Pueden sentarse. Now, as we study the hope of the Christian, Conforme estudiamos la esperanza del cristiano, we increasingly find the importance of the word or the term Zion. de continuo encontramos la importancia de la palabra Sión. And the name Zion, it gains a growing prophetic significance as we go through Scripture. Y la palabra Sión adquiere mayor significancia profética conforme avanzamos en las Escrituras. As we go from the Old Testament Conforme vamos del Antiguo Testamento and through to the New Testament, a través del Nuevo Testamento and to signify the high calling of God for His people. para mostrar el altísimo llamado, el supremo llamamiento del creyente. And it reveals the center of heaven's purposes and placement. Y revela los planes de Dios para las posiciones eternas. Now, the first time Zion is mentioned,
La primera ocasión en que Sión es mencionado It's in 2 Samuel. es en 2 de Samuel. After David had become king over all of Israel, Después que David fue hecho rey de todo Israel, and Zion was just a little hill y Sión era una pequeña montaña in the southeast of Jerusalem. en el sudeste de Jerusalén, But it was a fortress. pero era una fortaleza. And so that was the meaning. It was a fortress, a stronghold. Y este era su significado, que era una fortaleza. And the Jebusites were there. They thought it was impregnable, that they could not be defeated. Y los jebuseos estaban ahí, ellos creían que eran invencibles, era impenetrable. But God gave David a victory, and David's men a victory over the enemy, the Jebusites. Pero el Señor le dio la victoria a David y a sus hombres para derrotar a los jebuseos. And they took the stronghold of Zion. Y tomaron la fortaleza de Sión. Now David's birthplace was Bethlehem, Ahora, el lugar de nacimiento de David es Belén. and about 8 kilometers north of Bethlehem Y 8 kilómetros al norte de Belén was Zion, estaba Sión, in the southeast of Jerusalem. en el sudeste de Jerusalén. And the meaning, it means a fortress or stronghold. Y el significado de la palabra es fortaleza. David captured it, Y David la capturó. and that was where David's kingdom, he ruled from Zion. Y desde ahí reinó David, desde Sión. He brought the Ark of the Covenant. Trajo el arca del pacto. It was in another place in Judah, a place called Kirjath Jearim. Y este estaba en otro lugar de Judá, en Kiriat Jearim. And from Kirjath Jearim, it's not in the book. Y de Kiriat Jearim, And from Kirjath Jearim, he brought it to Jerusalem. de ahí la trajo a Jerusalén. And then on Mount Zion, Y en el monte de Sión, he set up a tent, él estableció una tienda and he put the Ark of the Covenant under it, y puso el arca del pacto debajo. and he would worship the Lord, Y adoraba al Señor. and there'd be the singers and the musicians, Y habían cantores, habían músicos. and it became the glory of God was there. Y la gloria de Dios It estaba allí. became a place of the glory and the presence of God. Y este se volvió el lugar de la gloria y de la presencia de Dios. Now, from Zion, De Sión, David ruled in Zion. David gobernó. He governed in Zion. Él gobernó desde Sión. And Mount Zion Y el monte de Sión gained great significance in David's time. obtuvo un gran significado, mucha importancia en la época de David. Because that is where he placed the Ark of the Covenant. Porque allí colocó el arca del pacto. And he found a place for the Ark. Y ahí encontró lugar para el arca. Now the Ark in the tabernacle of Moses was in the Holy of Holies. Ahora, el arca en el tabernáculo de Moisés se encontraba en el lugar santísimo. It was where God dwelt. Era donde Dios moraba It revealed his glory y donde se revelaba su gloria to the people. al pueblo. And David placed the Ark Y David colocó el arca in a tabernacle on Mount Zion. en un tabernáculo en el monte de Sión. And it was a place of worship Y era un lugar de adoración where God dwelt in the midst of his people. donde el Señor moraba en medio de su pueblo. So two important things. Así que dos cosas importantes At Zion, de Sión it was the throne of King David. es que era el trono del rey David. He reigned from there. Él reinó desde allí. And then secondly, Y segundo, the ark was there. el arca estaba allí. The throne speaks of authority. El trono nos habla de autoridad. The ark speaks of worship and God's glory. Y el arca nos habla de la adoración y de la gloria de Dios. And so the significance of the throne and the ark in Zion, Así que la importancia de Sión y el arca en Sión they continue on in Scripture to have prophetic significance. continúan a través de las escrituras adquiriendo importancia profética. Now, look at that scripture in Psalm 76 in verse 1 and 2. Veamos en el Salmo 76, versos 1 y 2. Psalm 76 Salmo 76, and verse 1 and 2. versos 1 y 2. And it tells us there, Se nos dice ahí, Psalm 76, Salmo 76, in Judah is God known. que en Judá es conocido el Señor. His name is great in Israel. Su nombre es grande en Israel. In Salem, or that means Jerusalem, En Salem, is que his tabernacle.
Salem, que es Jerusalén, está su tabernáculo and his dwelling place in Zion. y su habitación en Sión. So there's 12 tribes. Así que hay 12 tribus. There's the tribe of Judah. La tribu de Judá, It was in the south. que estaba en el sur. So there's the tribe of Judah Así que tenemos a la tribu de Judá in the south of Israel. en el sur de Israel. Within Judah, Dentro de Judá there is a city. hay una ciudad, The city of Salem, which means Jerusalem. la ciudad de Salem, que significa Jerusalén, That is within Judah, que está dentro de Judá, Jerusalem. Jerusalén. And within Jerusalem Y dentro de Jerusalén is Mount Zion. está el monte de Sión, Is Mount Zion. el monte de Sión. Now, in heaven, Ahora, en el cielo, in heaven, John had the vision Juan tuvo la visión of New Jerusalem de una nueva Jerusalén coming down. descendiendo. And within the New Jerusalem, Y dentro de la nueva Jerusalén, so there's a Jerusalem es decir, hay una Jerusalén in Israel. en Israel. It's a literal city. Es una ciudad literal. But in heaven, Pero en el cielo there's the New Jerusalem. hay una nueva Jerusalén. That's literal city in heaven. Es una iglesia literal en el cielo. Heaven is very, very vast. Y el cielo es muy, muy vasto. But a small part of heaven Pero una pequeña parte del cielo is a city, literally New Jerusalem. es la ciudad literal de la nueva Jerusalén. Now, in natural Israel, Ahora, en el Israel natural, within Jerusalem dentro de Jerusalén is Mount Zion. se encuentra el monte Sión. Now, in heaven, En el cielo there is a heavenly Mount Zion. hay un monte de Sión celestial. It's a literal place in heaven. Es un lugar literal en el cielo. And just like on the earth, Y al igual que en la tierra, Mount Zion is within Jerusalem. donde el monte de Sión está dentro de Jerusalén, In heaven, en el cielo heavenly Mount Zion hay el monte de Sión celestial is within se encuentra the New Jerusalem. dentro de la nueva Jerusalén. And it speaks of God dwelling there. Y esto nos habla de Dios morando allí, His dwelling place in Zion. porque su lugar de morada es en Sión. So, his dwelling place in Zion. Su lugar de morada está en Sión. So on the outside, Así que afuera there is, the nation of Israel. está la nación de Israel, Then there's the state of the tribe of Judah. luego está el estado o la tribu de Judá, And within that, Jerusalem. y dentro de ella Jerusalén, And within that, Mount Zion. y dentro de Jerusalén monte Sión, The dwelling place of God. el lugar de habitación de Dios. Now, all of the Israelites Ahora, todos los israelitas who could prepare for an eternal reward in heaven. podrían prepararse para un galardón eterno en el cielo. But some were offered higher callings than others. Pero algunos tienen mayores llamados que otros. The tribe of Judah, La tribu de Judá, they gained the kingship. The kings came from Judah. ellos obtuvieron el reinado. Los reyes vienen de Judá. But the people who lived in Zion, Pero los que vivían en Sión it's like they were in the very center of the action, es como si estaban en el centro de la acción, because the throne of David porque el trono de David and the worship of the ark was there. y la adoración del arca estaba allí. So Zion Así que Sión becomes synonymous se vuelve un sinónimo with the high calling of God del supremo llamamiento de Dios that was available even in the Old Testament que estaba to God's disponible people. en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. Those born in Zion Los que nacían en Sión were given high honor. se les daba mayor honra, Mount Zion was a place of joy and safety. porque el monte de Sión era un lugar de gozo y de paz, de seguridad. The city of the great king. Era la ciudad del gran rey. And it was there Y allí where God will appear Dios aparecía in his glory. en su gloria.